en el que es uno de los fichajes más caros de la historia del club. Llega al norte de Londres un jugador ideal para Antonio Conte y ese cuarto componente para el ataque del Tottenham, Richarlison. Acá estamos en un video realmente muy, pero muy especial, quizás uno de los fichajes que más ilusión haga en este mercado, Richarlison de Andrade, viniendo del Everton, el ex Watford también, de 25 años, que llega por 50 millones de libras más variables, llegaría a la cifra en total a las 60 millones de libras, tiene contrato hasta 2027 con el Tottenham por 5 temporadas, tras haber estado las 5 anteriores en Premier League, donde en total sumó 48 goles y 18 asistencias en 173 partidos. La verdad, un jugador que, como decíamos, viene a ser de arranque ese cuarto componente en el ataque de Son, Kane y Kulusevski, pero quien dice que pueda pelear por un lugar, obviamente teniendo competiciones de Champions y Premier League en esta temporada. Y sin duda tenemos que destacar acá, Mati, me parece fundamental esto, la incidencia y la importancia que tuvo Conte, ¿no? En este movimiento, sabiendo que el italiano fue pieza clave, ¿no? Para que esta incorporación se terminara concretando. Más que una incorporación, es un refuerzo. Yo siempre hago esta diferencia, ¿no? Entre incorporación y refuerzo. Incorporación, un jugador justamente que viene a aportar, pero que no va a ser titular. Yo creo que acá refuerzo va a ser un futbolista como Richarlison, que quizás no juegue de titular en el principio, pero que le va a dar una jerarquía absoluta al plantel. Y ya para ir concretando y concluyendo quizás esta pequeña introducción que tenemos preparada, lo que sí me parece fundamental destacar en este interés de Conte en traer a Richarlison al club es cómo lo quiso en el 2019, ¿no? Como cuando era entrenador de Chelsea y que Richarlison ya estaba la primera temporada en Everton. Sí, totalmente un técnico que se ve, se nota que lo quiere, básicamente porque vamos a estar explicando después a lo largo del video, parece un jugador hecho para Conte y para su sistema de juego, y veremos ya cómo va a encajar en este Tottenham y cómo ha venido funcionando en estas últimas temporadas en Premier League. Primero, como hacemos siempre, conocerlo un poco más desde sus comienzos. Richarlison de Andrade, su nombre, nacido en mayo del 97 en Nova Venecia, sobre la costa este de Brasil, en el estado de Espíritu Santo, en un municipio habitado por una población de 50.000 personas, este de Nueva Venecia, que él mismo describía como una zona realmente pobre y peligrosa, donde vivió cosas muy complicadas, entre drogas, violencia y amigos de él que terminaron en la cárcel o hasta muertos. A diferencia, sus padres fueron realmente un gran ejemplo para él, siendo gente trabajadora que lo guió por un buen camino. Mismamente él de chico llegó a vender golosinas, helados o café para llevar plata a su casa. Y también hace referencia en su infancia, digamos, de dos momentos, dos eventos que le marcaron la vida. Primeramente, una noche donde él volvía de jugar al fútbol con sus amigos y un muchacho del barrio lo confundió, pensó que él estaba vendiendo drogas o metido en un asunto en su zona, y apuntándole con un arma y amenazándolo, lo tuvo pasando quizás uno de los peores momentos de su vida, donde por suerte pudo mantener la calma y eso no terminó pasando a mayores, pudo librarse de esa situación. Y la segunda, ya metiéndonos más en el plano futbolístico, es cuando él, tras haber sido rechazado por varios clubes, por varias inferiores como la de Avaí o Figueirense, algunas de ellas, fue hasta Belo Horizonte solo con pasaje de ida, sin plata para un pasaje de vuelta, en busca de quedar en las inferiores del América Mineiro, un club destacado en este ámbito, que ya vamos a estar hablando de eso. Y ya en el límite de su edad, a sus 16, 17 años, por el año 2014 fue eso, donde él relata que dejó su vida en esa prueba por la mañana y finalmente fue seleccionado para quedarse en la que decíamos una de las academias más prestigiosas de Brasil, como es la del América Mineiro. Y breve inciso, notarán que hicimos un poco más breve esta parte de la historia, que realmente es una historia muy interesante la que tiene el chico de su infancia, pero justamente tiene una razón, y es que el día de mañana vamos a estar trayéndoles un video en detalle de todo lo que vivió él hasta llegar a ser futbolista profesional, y cómo también eso le afectó en su vida y cómo lo sigue llevando en su actualidad Richarlison. Pero
continuando con lo que era su carrera ya como futbolista, en este caso él habla de un club, el América Mineiro, en donde lo trataron como si fuese un hijo, no se cansa de recalcar el cariño, la atención y el trato que tuvieron hacia él en el club, en un club donde en las divisiones inferiores, como decíamos antes, son importantísimas. Richarlison entendía que si hacía las cosas bien iba a tener su oportunidad de ascender al plantel profesional y así fue. Finalmente, tras llegar en 2014 al club de Belo Horizonte, Minas Gerais, el atacante de tan solo 18 años debutaba en la 10ª jornada de la Serie B de Brasil en julio de 2015, entrando los últimos minutos ante Mogi Mirim y convirtiendo el 3-1 final de ese partido. A las 2-3 semanas de esta actuación firmaría su contrato con América Mineiro hasta 2018 y en esa temporada, la 2015, aparte de conseguir el ascenso quedando terceros en el segundo escalón del fútbol brasileño, Richarlison juega sus primeros 24 partidos, asiste en 4 ocasiones y marca 9 goles en los que serían sus primeros 1842 minutos como profesional, justamente una temporada que le vale y despierta el interés de Fluminense, equipo de Río de Janeiro, que pagó alrededor de 2,5 millones de dólares por su traspaso, por el traspaso del jugador de tan solo 19 años en ese momento, que en 2016 juega 28 partidos de los 38 posibles por liga, asiste una vez, convierte 4 goles en 1.573 minutos jugados en el Brasileirao, donde Fluminense queda 13º de 20 equipos y al año siguiente, en el 2017, tendría un peso un poco más importante en el equipo, marcando 5 goles y dando 5 asistencias en una liga que tenía la extensión de la mitad de la liga anterior con 19 jornadas nada más, de las cuales juega 14. Esto después de haber sido en los primeros meses del año, en enero y febrero, parte de la selección sub-20 que representó a Brasil en los sudamericanos de 2017 en Ecuador. Quizás les suene un poco esto porque básicamente lo hablamos en los videos de Bentancur con su inserción en la selección uruguaya y uno de sus primeros títulos que consigue en 2017, donde Richarlison juega 8 de los 9 partidos que tiene Brasil en ese torneo y marca 2 goles y asiste en una ocasión también. Finalmente, después de esa mitad de año, en 2017, en la que jugó también 4 partidos completos de la Copa Sudamericana, donde tuvo 2 goles y una asistencia, en agosto se lo terminaría llevando el Watford directamente a la Premier League, pagando 11 millones de libras y firmándole un contrato hasta 2022 por 5 temporadas a un joven de Brasil que llevaba 70 partidos en su carrera profesional con 20 goles, 11 asistencias entre primera y segunda división del fútbol de Brasil. Por lo menos arriesgado el movimiento de Watford, pero vamos a ver que le salió muy bien realmente. Y me quedo, Mati, con eso último que marcabas, ¿no? Más allá de tener los datos, los números de partidos jugados, los goles que convirtió, las asistencias, sigue siendo una cifra muy arriesgada, ¿no? Tengamos en cuenta 2018, 11 millones de libras, ¿no? Con lo que valía y con lo que se solían pagar en ese momento en el mercado. Lo cierto es que en el Watford terminó sorprendiendo y curiosamente tenía contrato hasta este año, ¿no? 2022, lo marcabas antes. Pasaron un montón de cosas en el medio y lo que hay que marcar es que en ese primer lapso en donde él, digamos, se pone la camiseta de Watford por primera vez y completa 30 partidos o 30 apariciones, la realidad es que marca 15 goles, da 4 asistencias, quizás los números no son los mejores, pero le alcanzó y le sobró para despertar el interés de Chelsea, que en ese momento se lo quería llevar, ¿no? Después, por una cosa o por otra, por una cuestión de que no se pudieron poner de acuerdo en ese tema de afinar el lápiz y demás, en relación a los números, no se terminó concretando el movimiento. Pero lo que sí hay que marcar es que Chelsea, otra vez, nuevamente interesado en el futbolista brasileño, un equipo que también estuvo interesado en Richarlison nuevamente en este mercado, donde Tottenham, por supuesto, se puso las pilas, como decimos siempre los directivos, decidieron actuar rápido y se llegó a un acuerdo de manera muy, pero muy fugaz, si se quiere. Lo que hay que marcar, Mati, y me parece un dato no menor a tener en cuenta, ¿no? Sobre todo para, siempre se lo termina juzgando, ¿no? A los futbolistas por esa idea de juegan por dinero y no por la camiseta o no por la competencia, sino lo que les importa es el dinero. La gran mayoría dice eso, ¿no? Es una premisa muy conocida y muy clásica en el ambiente del fútbol. Lo que sí hay que marcar
me parece muy, pero muy importante, es que en ese momento Ajax estaba muy, pero muy interesado en Richarlison, ¿no? Y lo había seducido al brasileño ofreciéndole una cifra económica muy, pero muy interesante y también la posibilidad de jugar Champions, ¿no? Era una, digamos que el combo era completo, ¿no? Porque iba a disputar una competencia más que importante, pero también iba a recibir una cantidad económica de dinero que lo iba a acomodar para el futuro. En ese momento, lo que hay que marcar es que recibe una llamada inesperada, totalmente inesperada, fuera del tablero, ¿no? De toda órbita, del entrenador de ese entonces de Everton, que era Marco Silva. Lo recordaremos bastante bien, ¿no? El entrenador que supo comandar a Everton en un momento en donde partido que recuerdo, se me viene a la cabeza, ese 6-2, ¿no? En Goodison Park, con una clase magistral de ese Tottenham de Pochettino en aquel entonces. Lo cierto es que le había prometido Marco Silva al brasileño un tiempo de juego regular y competencia al máximo nivel. Lo que terminó marcando Richarlison en ese momento es que vino a Watford para jugar Premier League justamente y destacar, no terminar quedando entre los jugadores, como decimos vulgarmente, del montón, sino terminar destacando. Y por supuesto lo que marcó es que ninguna cantidad de dinero, y cito textual, podría arruinar mi sueño. Vine a Watford para hacer historia, ¿no? Esas son las cosas y los que marcamos justamente que es muy, pero muy importante, ¿no? En un futbolista, la competencia. Sí, y no sorprende que haya despertado el interés en tantos clubes, básicamente porque en esa primera temporada en Europa, en la Premier League, en el Watford, un equipo complicado para asentarse, con muchos cambios de técnicos generalmente, tiene 40 partidos jugados, 37 de ellos en Premier League, solo se perdió uno en la competencia en la que tiene 5 goles y 5 asistencias, en una temporada que sumó más de 3.000 minutos jugados con el elenco de los Hornets y ya moviéndonos a lo que es ese 2018, ya siendo jugador de Everton en el segundo semestre, destacar cómo en septiembre es que tiene ya su primer partido con la selección absoluta de Brasil ante Estados Unidos en su debut. Tiene al momento 36 partidos jugados con la selección mayor, con la verde-amarela, en donde marcó 46 goles, asistió en 6 ocasiones, fue medalla de oro en los Juegos Olímpicos en 2021 y salió campeón de la Copa América, en la que mete un gol de penal en los últimos minutos en la final para sellar ese encuentro ante Perú con un 3-1 final que le dio la novena conquista en esa competición a Brasil, donde Neymar no estuvo en ese torneo, por ejemplo. Y moviéndonos para julio del año pasado, fue parte fundamental también de, como decíamos antes, esa selección de Brasil en los Juegos Olímpicos de Tokio, tras haber perdido la Copa América de 2021 ante Argentina en la final, donde mete un gol en offside, en un torneo donde picanteó bastante con el plantel argentino y de algunas otras selecciones también, y por eso ese respeto que en este momento se tienen con Cuti Romero, quizás en ese momento es donde surge, pero queríamos movernos nuevamente a los Juegos Olímpicos, que es lo que más nos interesa, donde Brasil gana la medalla dorada, como decíamos antes, con un Richarlison fundamental en ese equipo que estaba más plagado por jóvenes que por jugadores como él de 24 años ya en ese momento, igual un jugador de edad para estar en este tipo de torneos quizás, donde marca un hat-trick en su debut ante Alemania en un 4-2, marca un doblete en el segundo partido ante Arabia Saudita y después su última contribución es una asistencia contra Egipto en los cuartos de final, llegando a los 5 goles en esos 6 partidos donde jugó 567 minutos, casi la totalidad de ellos, con 94 y medio de minutos por partido en promedio en esa competición. Un jugador que ya sabe lo que es ganar títulos con su selección y está en una selección muy importante como es la de Brasil. Eso le da jerarquía, le da experiencia a un jugador que realmente va a ser muy interesante verlo en este Tottenham. Sinceramente va a ser muy interesante porque y, a ver, lo que hay que marcar es esa polifuncionalidad que tiene el brasileño a la hora de destacarse en el ataque, ¿no? Lo marcábamos también en el último video que grabamos juntos con respecto a Bizuma, ¿no? Esa polifuncionalidad que tiene esta clase de jugadores y por qué Conte se fija en ellos.
Lo cierto es que ya para ir, digamos, caracterizando lentamente al futbolista para que la gente lo conozca, la gran mayoría seguramente los conocedores y los que siguen asiduamente a la Premier League temporada tras temporada o fin de semana tras fin de semana, sabrán quién es Richarlison, pero nunca está de más marcar que es un futbolista muy pero muy completo, ¿no? Que suele destacarse no solamente en un área del ataque, sino en todo el frente del ataque, que tranquilamente puede disputar partidos, quizás jugando en una posición más centralizada, si se quiere. Nos vamos a meter, por supuesto, en unos minutos nada más con el análisis táctico, pero a nivel características, por así decirlo, lo que sí hay que marcar es que siempre se suele desempeñar en el área diestra del terreno de juego, ¿no? Como un extremo por naturaleza, como lo que es. Algunas de sus, digamos, cualidades técnicas están muy, pero muy estrechamente vinculadas a, por ejemplo, crear oportunidades para disparar al arco, ¿no? Por ejemplo, esa suele ser alguna de ellas, ¿no? O también generar un desequilibrio en la defensa rival, porque es un jugador que le gusta mucho amagar, que le gusta mucho, mucho chiche, como decimos de este lado, de esta parte del mundo, los lujos, y que son un factor justamente muy, pero muy determinante a la hora que recibe la pelota, ¿no? No olvidemos también que puede jugar en todo el frente de ataque, como decíamos antes, y que esta última temporada, en donde Everton se disputó la permanencia, por así decirlo, eh, tuvo que suplir a una pieza muy importante como Dominic Calvert-Lewin, en donde estuvo lesionado el futbolista inglés con su seleccionado y que disputó prácticamente casi toda la mitad de la campaña o más de la mitad en el rol de número 9, ¿no? Peleándose con los centrales, tirándose a la banda como un extremo por naturaleza, por momentos, y siendo también la mayor, quizás, referencia de ataque del elenco de Frankie Lampard en este momento. Lo que sí hay que marcar, Mati, me parece clave en esta altura porque es un dato fundamental a tener en cuenta, sobre todo si hace el rol de número 9, ¿no? Porque acá creo que hay que despegarse de ese concepto que marcamos siempre, ¿no? Y con el que lo asociamos tradicionalmente a un 9 de área, en este sentido de un jugador que se pelea con los centrales, que le tirás la pelota o un centro al área y que te cabecea todo, y que es un delantero quizás rígido y que no tiene ese movimiento, esa facilidad para pivotar. Bueno, en este sentido, Richarlison es totalmente diferente. Y un factor que marca lo que estoy comentando es que gana solamente el 35,1% de los duelos aéreos, por ejemplo, ¿no? Y se encuentra en el puesto 36 de percentil de delanteros en este rol, en este rubro, de delanteros de las 5 mejores o 5 grandes ligas de Europa, ¿no? También se las arregló, ¿no? Hay que decirlo, esto, en la última temporada, para marcar de cabeza, bastante bien, podríamos decir, y el dato a tener en cuenta es en la temporada 2021, ¿no? No en la última, sino en la anterior, de los cuales marcó 13 goles, y de esos 13 goles que marcó en Premier, 4 de ellos fueron de cabeza, o sea, un 30% de sus goles en la competición, ¿no? Me parece un dato muy, pero muy importante a tener en cuenta, y también otra de las cosas que quizás contrastan o contextualizan muy bien al brasileño en ataque sobre todo, es que es uno de esos jugadores que se puede desempeñar tranquilamente en la zona medular, ¿no? Sobre todo a la hora de que el equipo, o que su equipo, mejor dicho, eh, digamos, genere esa gestación del ataque, esa peligrosidad que suele tener o que solía tener cuando jugaba en Everton, y por supuesto tiene una gran visión, como todo futbolista brasileño, ¿no? Vio que por lo general se ve mucho esa frase de no conozco un solo futbolista brasileño que no pueda parar una pelota o que no tenga buena visión de pase o que no tenga buena técnica. Bueno, por supuesto, Richarlison, como buen brasileño que es, no es la excepción en este caso. Y también lo que hay que marcar es que uno de los objetivos quizás principales, o el principal, ¿por qué no?, es buscar una ruta hacia el gol. Parece algo quizás sencillo o tonto marcarlo, ¿no? Pero realmente es un dato no menor a tener en cuenta porque la última temporada con Everton fue la mayor amenaza de gol del equipo de los Toffees, de las cuales, digamos, cada una de sus 4 temporadas, desde 2018 hasta este año inclusive, en Goodison Park, terminó convirtiendo 43 goles solamente en Premier League, de los cuales
de esos 46 goles, generó 326 tiros al arco, ¿no? Y ahí hay que marcar que fue el jugador que más goles convirtió para el equipo de Merseyside. Y también me parece una imagen que, como lo estarán viendo a continuación, por supuesto, a través de sus pantallas, desde ese debut en 2018 que marcabas antes, Mati, con Everton, eh, convirtió más goles que Gabriel Jesús, ¿no? ¿Y por qué lo pongo a Gabriel Jesús en la comparación? Porque recordemos que hace poco el otro brasileño, ¿no? Que pasó a la vereda de enfrente, al Arsenal en este sentido, es un futbolista que también estuvo en el radar de Tottenham quizás por algún tiempo y que cumple una función similar, ¿no? Nada más que Richarlison tiene otras características, si se quiere, desde el punto de vista más fino, pero esta imagen que mostramos de los top futbolistas brasileños en la temporada 18-19 son un claro reflejo de eso, me parece. Sí, totalmente. Y aparte, un jugador que, como decías, quizás en cuanto a los goles, en cuanto a los números en asistencias pueden ser parecidos, en cuanto a las posiciones que ubican en la cancha puedan serlo, pero un jugador como Gabriel Jesús que estaba rodeado de las mejores estrellas y otro como Richarlison que estaba en un equipo que casi se va a Championship, bueno, marca mucho la diferencia eso en parte y en la otra parte, algo donde nos vamos a detallar ahora, un jugador que tiene un rol defensivo en el equipo que es fundamental. Vemos en lo que son, volviendo a los percentiles, comparándolo con los delanteros de las 5 grandes ligas en esta última temporada, realmente en todos los aspectos defensivos está en percentiles altísimos. Vemos cómo tiene un percentil 95 en tackles, con casi un tackle y medio por partido, 97 en recuperaciones desde esos tackles, con casi una por partido, 99 en recuperaciones en general, con 6.6 recuperaciones por partido. Hablábamos el otro día de Bizuma que tenía 10, bueno, un delantero tiene 6.6, 93 en intercepciones con 0.75 por partido, 98 en tackles más intercepciones, 2.18 por partido, 99 en bloqueo de tiros, 1.71 y 92 en despejes con 1.14. Aparte, también otra parte que no es defensiva, pero sí demuestra también la rudeza de este jugador, percentil 92 en cuanto a faltas recibidas, con 2.96 por partido, y hacíamos el juego de compararlo con Harry Kane y Heung-min Son. Bueno, Heung-min Son no llega ni a las 1,5 por partido, Harry Kane está cerca de llegar a las 2 por partido, bueno, Richarlison casi 3, a nada, a 0,04 de llegar a 3 faltas recibidas por partido, y también destacar que es percentil 86 en cuanto a creación de tiros mediante las faltas que él recibe, con 0.36 por partido, es decir, casi que las faltas que recibe cada 3 partidos, una de ellas termina en un tiro. Algunos conceptos que marcaste, ¿no? En ese análisis que hacías, Mati, ataque, creación de juego, por supuesto, defensa, ¿no? Algunos de los conceptos que caracterizan a modo de resumen a Richarlison, pero sin dudas creo que centrándonos en el ataque, un área que tiene que mejorar, me parece, y que lo reflejan sus datos, por supuesto, es la tasa goleadora, ¿no? Más allá de que no le pedimos gol a Richarlison, pero es un jugador que tiene una tasa promedio de conversión de solo 13,2%, ¿no? En este área clave de ofensividad, donde si bien creó 12 goles para sus compañeros, para sí, por supuesto, compañeros de equipo en esta última temporada, es la tercera mayor cantidad de asistencias en el equipo también, ¿no? Como para tener en cuenta, y por supuesto, como lo estarán viendo a continuación en esta imagen que les estamos mostrando en este momento, donde Richarlison se ubica desde su debut, esto es importante marcarlo, desde su debut en el 2018, en el año 2018, Richarlison en Premier se ubica como el jugador quizás, o no quizás en realidad, efectivamente, más prolífico de Everton, teniendo 55 contribuciones de ataque, ¿no? Entre los 43 goles y las 2 asistencias, también perseguido en este sentido por Calvert-Lewin, por Sigurdsson, por Digne y por Michael King en menor medida. Pero también algo muy, muy, pero muy importante, ya metiéndonos en el aspecto ofensivo, pero ya quizás vamos a entrar un poco en lo posicional, ¿no? Teniendo en cuenta que en esta imagen que están viendo ustedes a continuación, Richarlison suele arrancar o comenzar las jugadas
para terminar centrando o definiendo, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque es un futbolista que le gusta mucho centralizarse, le gusta mucho terminar hacia adentro del área y no como un extremo por naturaleza o tradicional en donde termina desbordando hasta el fondo y tirando el centro para el 9 de área, que en este caso sería Harry Kane, o en el caso de Everton sería Calvert-Lewin. Pero lo cierto es que es un futbolista quizás un tanto diferente en este sentido, porque solía dejarle mucho espacio o dejarle la banda libre, por supuesto, a Lucas Digne, con quien armó una muy buena sociedad, que vamos a estar detallando ahora algunos números sobre eso. Pero lo que sí genera esto es algo muy bueno para el equipo, muy malo para los rivales, ¿no? Porque genera que tengan incertidumbre permanentemente y que se mantengan expectantes, ¿no? A lo que haga el brasileño, ya sea para justiciar al arquero o en su defecto para poner un pase filtrado al delantero que ingrese al área, sea un 9 de área, o en su defecto puede ser un carrilero, puede ser un mediocampista con llegada al arco y demás. Eh, a ver, hablábamos también de tema ofensivo y cómo se destaca él con ese sacrificio que tiene a la hora de defender. Lo marcabas antes con respecto a la defensa, lo marcabas muy bien con esos datos que reflejabas antes y lo que hay que marcar es que es un futbolista que no le pesa el compromiso defensivo, que no le pesa transpirar la camiseta, ¿no? Hay jugadores que no les gusta hacer ese sacrificio en la marca y volver, comprometerse con el equipo, sino que estar más supeditados a lo que demanden en ataque. En este sentido, Richarlison es un jugador muy, pero muy interesante, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista del sacrificio y la defensa. Sí, totalmente. Y no solo el sacrificio desde la defensa, sino que es un jugador que está acostumbrado a jugar casi la totalidad de los partidos de Premier League en todas las temporadas de las que estuvo en Premier League. Repasando las 5 temporadas en las que estuvo, hablábamos de la primera donde juega 37 partidos en Premier, después 35, 36, 34 y 30. Esta última quizás es en la que menos jugó, pero en la que más convirtió en Premier League con 10 goles en total en la liga. Después vemos temporada 2021 donde tiene 7, temporada 19-20 donde tiene 13, temporada 18-19 donde también tiene 13, quizás es así las que más prolíficos se lo vieron. Y destacar también 19-20 más de 3.500 minutos y 20-21 también alrededor de esos 3.500 minutos jugados por temporada, un jugador que realmente quizás esto de la polivalencia también lo ayude a que está presente en casi todos los partidos y juega una cantidad de minutos que veremos cómo se adapta a quizás en Tottenham tener menos minutos. Vimos que en esta última temporada, en la 21-22, tuvo 2.700, alrededor de los 2.700 minutos. Bueno, vamos a ver cómo en Tottenham, desde un principio, siendo el cuarto componente del ataque, cómo se adapta a quizás tener un rol menos principal. Y quizás termina siendo un futbolista determinante, ¿no? Ingresando desde el banco con piernas frescas, con la inteligencia que tiene para jugar en ataque y sobre todo siendo una pieza muy clave en defensa. Tiene todas las cualidades Richarlison para ser una pieza fundamental en este Tottenham que se está armando de una manera sinceramente muy pero muy interesante. Y también quizás para meternos en el punto de vista más ofensivo, lo que más se destaca Richarlison, ¿no? En este sentido, en cuanto a cómo recibe la pelota cuando termina jugando como 9. Me parece clave esto a detallarlo y, por supuesto, como lo estarán viendo en pantalla, ¿no? A través de la recepción de Calvert-Lewin, que le tiran un pelotazo en largo para que termine bajando Richarlison y así tirando la diagonal hacia el medio o centralizándose, perdiendo la marca de, mejor dicho, digamos, el lateral por derecha, perdiendo la marca del brasileño para que así Richarlison termine de cara al arco, ¿no? En un mano a mano. No solamente puede hacer ese trabajo de correr hacia el espacio, sino también puede hacer el trabajo de justamente jugar o disputar partidos como un delantero centro de área, ¿no? Mejor dicho, un 9 típico por naturaleza tradicional, aguantando el balón, descargando o pivotando para con los jugadores que tenga de frente y teniendo esa visión de pase que si bien es un jugador que como todo extremo le gusta mucho jugar por banda y tener la cancha de frente,
En este sentido, es un futbolista que también se puede tranquilamente acomodar a jugar de espaldas, ¿no? Lo hace muy, pero muy bien. De hecho, lo hemos visto en la última temporada, donde ha aguantado muchísimas pelotas, ¿no? Jugando de espalda y supliendo ese rol que había dejado Calvert-Lewin por lesión. Me parece algo no menor, Mati, a mencionar, es la capacidad para encontrar los espacios, ¿no? Por este sector izquierdo. Quizás es lo que mejor hace, o una de las cosas que mejor hace, porque en ataque hace casi todo bien Richarlison, ¿no? Donde ha pasado en esta franja zurda del ataque, ha pasado gran parte de su carrera por la Premier, disputando varios partidos en esa posición, y por supuesto en la temporada 2021 terminó construyendo, ahí quizás fue el punto de inflexión, ¿no? Donde terminó construyendo una relación más que sólida con el lateral izquierdo Lucas Digne, como lo manifestaba antes. Nos vamos a meter en este aspecto, por supuesto, y Digne termina siendo un futbolista que se superponía mucho en ataque, pero terminaba encontrando muy bien los espacios por fuera, ¿no? Para brindar centros al área frontal por parte de Everton, y Richarlison siendo un jugador que se centralizaba para dejarle hueco al lateral. Me parece un claro ejemplo a mencionar o a destacar lo que presentamos en imagen a continuación nuevamente, con Richarlison arrancando por la izquierda y empezando a acelerar para recibir el pase de Lucas Digne. Fíjense en que ahí el lateral en este sentido de Liverpool, que era Alexander Arnold, termina abriéndose y Richarlison encuentra un espacio entre el lateral y el central. Es algo que lo vemos muy, pero muy a menudo en el brasileño, un jugador que le gusta mucho o que lo hace muy bien este trabajo de justamente encontrar los espacios entre medio del lateral o carrilero con el stopper por derecha o el central por derecha, como a ustedes más les guste. Lo cierto es que en la última temporada de Premier, y lo marcabas antes, Mati, Richarlison terminó convirtiendo 10 goles, ¿no? Me parece una cifra quizás un tanto inocua, se podría decir, porque no es un goleador por naturaleza, pero es un futbolista que te aporta unos detalles muy interesantes en ataque, ¿no? Y que cabe recordar que Everton estuvo en la lucha por el descenso, así que no es un dato no menor este, de los cuales, de esos 10 goles que había convertido, dio 5 asistencias también, ¿no? Lo que significa, podemos decir en este sentido, que es responsable del 34,88% de los goles del equipo en su última temporada. También marcó, podemos decir, a un ritmo o una carrera, si se quiere, de 0,33 goles por cada 90 minutos. Eso que genera que tiene un promedio de goles esperados por cada 90 minutos de 0,31. Así que no es un goleador por naturaleza, repetimos, pero intentó casi 5 disparos por partidos en la última temporada de Everton, con un porcentaje de éxito de algo más del 60%. Así que es un detalle no menor a destacar, porque justamente consiguió acertar casi un tercio de sus tiros al arco, ¿no? Me parece algo muy, pero muy interesante, sabiendo que no es un goleador por naturaleza, pero que, como vemos en imagen nuevamente, eh, tiene esa facilidad para crear juego, para tener un poder de ataque muy, muy importante para el equipo y, por supuesto, ser esa opción más. Quizás esa tercera o cuarta opción que sería en Tottenham, pero su producción ofensiva en esta última temporada en Everton fue sinceramente maravillosa, ¿no? Y no solamente destacándose en lo ofensivo, sino también en lo defensivo, teniendo el 76% de las acciones defensivas que intentó, solo para contextualizar, ¿no? Sí, y lo hemos sufrido la temporada en la 2021, no la anterior, sino la otra, en el equipo de Ancelotti, esa serie de FA Cup que termina 5-4 con 2 goles de Richarlison en ese partido. Un jugador que, como habíamos dicho sobre el principio, tiene 5 goles y 5 asistencias en su paso por Watford. En cuanto al paso por Everton,
tiene 152 partidos jugados, 53 goles y 14 asistencias. Como decía Ascenso, realmente un jugador que participa mucho en los goles del equipo en general, pero también, como venimos remarcando en todo el video, es un jugador que físicamente en el sacrificio también participa un montón, y eso es algo que quizás es un poco más difícil de medir en números. Lo hemos intentado hacer y nos costó un poco más encontrarlo, obviamente, pero quisimos reflejarlo también. Es un jugador que es, al igual que Bissouma, al igual que Perisic, son jugadores en esta temporada que se han buscado todos jugadores que sean muy completos y que sean todos físicos, también jugadores que lleguen hechos, que sean de jerarquía y que tengan experiencia para un Antonio Conte que va a buscarlos adaptar a su sistema y también enriquecerse de todas las habilidades que tengan ya desde sus previos pasajes. Lo voy a reflejar con una frase, lo que marcabas antes, Mati. Se buscaron muchos jugadores que hagan mucho de todo, ¿no? Se prefirió algo que sea, que se haga o que se lleve a cabo justamente eh, no mucho de poco, sino al revés, ¿no? Siendo Richarlison en este sentido un futbolista que es muy completo, que hace todo y que todo lo que hace lo hace muy bien. Quizás lo que ese debe, ¿no?, que tiene es el gol, que en definitiva no es un goleador por naturaleza, lo hemos marcado a lo largo de todo este video, pero nos adentramos en la parte final, ¿no?, de este análisis, porque justamente el mapa que les estamos mostrando en este momento, que están viendo en pantalla, ahí mismo se puede dilucidar, por así decirlo, que marcó 3 de sus 10 goles desde el punto del penal, ¿no? Así que, además de, si nos ponemos quizás un poco más en exquisitos, por así decirlo, tenemos que juzgar o tenemos que analizar, mejor dicho, que de esos 10 goles que marcó, 3 fueron de los 12 pasos, más allá de que no es que no estamos diciendo que no sea mérito ni mucho menos, pero es algo a destacar, ¿no? Que igual brevemente destacar, por ejemplo, antes hablaba de Heung-min Son, como quizás los goles que él ha metido por no ser de penal tienen más valor. También hay que meterle un valor a esto de patear penales. El Everton ha sido un equipo que en los últimos partidos de la temporada se ha jugado realmente muchísimo, y esto de tener el valor de ir a patear esos penales, que puede parecer que en la estadística quizás el pateador tiene un 70% de probabilidades de acertar, de hacer un gol, pero realmente hay que ponerse en ese momento, y Richarlison lo ha hecho, lo que marca no solo lo que es su espíritu competitivo, sino también bancarse situaciones quizás un poco más complicadas y también aportarle a esto desde otro costado también la picardía que tiene al jugar. Lo hemos visto con Cuti y Romero, cómo se han enfrentado en cada vez que Tottenham se ha enfrentado a Everton, cómo ha sido cuando visitó Wilson Park, también con algún enfrentamiento con Højbjerg en ese partido, la patada que se come de Cuti Romero en el Tottenham Hotspur Stadium. Bueno, un jugador que tiene también desde este lado un poco más temperamental, un aspecto que si lo logra abordar de la manera correcta es otro aspecto por destacar. Y lo que marcabas antes se llama picardía sudamericana, como lo conocemos en esta parte del continente y de la que tanto se han jactado los periodistas, por supuesto, de remarcarlo hasta el cansancio, ¿no? Quizás lo que hay que destacar de Richarlison es que es un jugador al cual, como manifestábamos antes, con mucha picardía, con mucha inteligencia y demás, pero sin dudas que tiene una tendencia a concluir o terminar las jugadas desde el centro del área. Y es que todos los goles que marcó Richarlison en la última temporada fueron desde el centro del área, justamente. Por eso decimos que en total convirtió o realizó 70 tiros en su última temporada, no tiros al arco. Atención con esto, porque no es tiros al arco, sino que es tiros en general, lo que significa que tuvo una tasa de conversión, si se quiere, un promedio de 7 disparos, que necesite 7 disparos por cada gol que marca. Es decir, traducido esto, significa que justamente diciéndolo quizás en el lenguaje cotidiano, necesita 7 chances para convertir un gol. Eso, una vez más, nos refleja, por supuesto, que es un futbolista al cual de cara al arco le cuesta, ¿no? Y que quizás por eso donde mejor se destaca desde el ámbito posicional o desde el aspecto posicional es en la banda. Por eso lo manifestábamos antes, ¿no? Un jugador que es un extremo por naturaleza, que le gusta mucho
recorrer las bandas, que cuando le toca jugar de 9 suele abrirse, no se suele quedar entre medio de los dos centrales, pero que también hace muy bien este último trabajo. Lo cierto es que, a ver, Everton en sus últimas 2 temporadas rotó tanto de formación como de técnico, ¿no? Podemos decirlo en este sentido. ¿Por qué marcamos esto? Porque me he tomado el trabajo de revisar en varias temporadas, en las 4 temporadas que estuvo Richarlison, y Everton pasó de jugar con línea de 4, 3 en la mitad de la cancha y 3 delanteros, a jugar con línea de 4, 3 en la mitad de la cancha, quizás 2 jugadores que sean más de corte ofensivo y un único delantero, un único punta. Después, cuando asume Frank Lampard o en algunos partidos, incluso en los que estuvo Carlo Ancelotti como director técnico, solía jugar con línea de 3/5 defensores. Por eso decimos, un jugador que, como se muestra en imagen en este momento, o en este mapa, mejor dicho, que ustedes están viendo a través de sus pantallas, lo que se destaca de Richarlison es en ese 4-3-3, como el brasileño, siendo un futbolista que por lo general se centralizaba para abrir paso al lateral por su sector, también podía llevar a cabo esta función de eh, quizás centralizarse un poco más para que, por supuesto, el lateral termine escalando o subiendo al ataque, que en este caso era Lucas Digne. Y también lo que hay que marcar, Mati, me parece fundamental. Hablamos mucho con pelota, hablamos mucho de las transiciones, que algunos detalles vamos a marcar ahora. Hablamos mucho del sacrificio que tiene a la hora de defender. Y en este punto nos tenemos que detener. ¿Por qué? Porque eh, cuando Everton no tiene la posición de la pelota, el brasileño suele cerrarse, ¿no? Al tiempo que también retrocede justamente para cortar las líneas de pase que pueden generar los mediocampistas. O sea que estamos hablando de que no es un futbolista que se queda clavado en el ataque, estacionado, esperando que le llegue la pelota y que su equipo recupere y que después el resto se arregle, sino que es un jugador que también contribuye en la marca. Un claro ejemplo de esto que estamos recalcando, que estoy manifestando, es la imagen que le mostramos a continuación, en donde Everton y Manchester United terminaron brindando un espectáculo maravilloso de goles y de fútbol en ese 3-3 de la temporada pasada, en donde Richarlison fue de lo más destacado en ese partido. ¿Por qué decimos que fue de lo más destacado? Porque es un jugador que suele colocarse el overall cuando el equipo lo necesita, ¿no? Yo me hago mucho eco de esta frase porque justamente lo que tiene esta caracterización o esta definición en sí es que refleja a la perfección lo que es Richarlison como futbolista. Un hombre que no le pesa bajar a defender, ¿no? Y otro detalle importante a marcar es cómo presiona a los defensores, ¿no? Repetimos, cuando el equipo no tiene la pelota es fundamental Richarlison para la recuperación, y lo marcabas antes con esos datos en intercepciones, en tackles y demás, y que justamente obliga a los defensores a descargar hacia atrás. Un ejemplo de lo que estoy manifestando es el siguiente gráfico, la siguiente imagen que le mostramos a continuación, en donde justamente en el mismo partido, Everton 3, o mejor dicho, Manchester United 3, que fue de local, Everton 3, termina recibiendo la pelota Wan-Bissaka por el sector derecho y se ve contra la línea, ¿no? Ahí se lo ve, la marca pegajosa de Richarlison permanentemente encima, ¿no? Como si fuera quizás un imán permanentemente, ¿no? Siendo un futbolista que presiona y lo hace muy bien. Y un dato que refleja lo que estoy recalcando son las estadísticas de presión que tiene el futbolista brasileño, que justamente respaldan este aspecto porque se destacan el percentil 82 de presiones exitosas, ¿no? En comparación con otros delanteros de la Premier League, esto teniendo en cuenta que fue en su última temporada. Y un párrafo aparte, ¿no? Para las transiciones de ataque, Mati, me parece, eh, a modo de resumen, para recalcar, justamente porque es uno de esos puntos fuertes que tiene el futbolista brasileño, que va a aportar la dorsal, o que ya aporta, mejor dicho, la dorsal número 9 en esta temporada, y es las transiciones de defensa-ataque. ¿Por qué marcamos las transiciones de defensa-ataque? Porque justamente a equipos como Tottenham, y sobre todo en esta temporada, que va a, por supuesto, eh, bajo el mando de Antonio Conte, va a tener esa posibilidad de jugar de contragolpe, es algo fundamental
tener un futbolista como Richarlison en el equipo, que sepa explotar muy bien los espacios, que sepa abrirse hacia la banda para, por supuesto, ser una opción de pase y hacer al equipo ancho, y que también sepa correr hacia el espacio en búsqueda de un pase filtrado o de un pelotazo en largo. Bien pueden ser de los centrales, bien puede ser del Lenglet, por supuesto, que se le da muy bien esto y que lo marcabas también en ese último video que hiciste, Mati, para el canal. Me parece fundamental, ¿no? A destacar la labor que puede hacer Richarlison en este sentido, dejándole al lateral o carrilero en este sentido para Tottenham, justamente la banda por su sector totalmente libre y que Richarlison pueda centralizarse siendo una opción de pase, siendo una figura totalmente rutilante y totalmente fundamental en el ataque de Tottenham. Sí, y sobre todo volver a centrarnos en esto, ¿no? Las transiciones defensa-ataque me parece lo más importante para jugar en este equipo de Antonio Conte. Vimos cómo Harry Kane y Heung-min son quizás los dos mejores del mundo en este aspecto en las contras, básicamente los contraataques rápidos, concisos y efectivos que tiene este equipo de Antonio Conte, que con Mourinho también lo han mostrado en su momento. Bueno, veremos cómo Richarlison se adapta a este dúo, a este trío, quizás con Kulusevski también, cómo se puede meter en un equipo que realmente lo vas a necesitar mucho. Es un fichaje fundamental el que es Richarlison, lo que significa Richarlison para Tottenham y para Antonio Conte y para la plantilla. Básicamente, podríamos decir que para el rol que ocupa es un jugador de elite, porque no va a ser un jugador que viene por 60 millones y siendo un jugador que tiene 10 goles más o menos de promedio en sus 5 temporadas en Premier League, sino que viene por ese monto, viene con este pergamino, con esta experiencia, con esta juventud también de cierta manera, teniendo tan solo 25 años, para ser el cuarto arma de un ataque de tres. Así que veremos cómo se adapta, esperemos que de la mejor manera, ya lo vimos en los primeros amistosos en Corea del Sur. Y para cerrar, caer de nuevo en lo mismo que mencionamos casi al final de todos los videos, un jugador nuevamente ideal para Conte, físico, comprometido, de jerarquía, con experiencia, la verdad. Poco más se le puede pedir a un delantero para este equipo del italiano y todo lo reúne Richarlison. Absolutamente, Mati, en absoluta sintonía, un jugador que es el fichaje del mercado para mi gusto. Lo voy a titular de esta manera porque es un jugador que te da todas estas características, todos estos factores que hemos mencionado antes, todas estas cualidades, tanto técnicas, tácticas y a nivel inteligente también, a nivel de inteligencia, mejor dicho, también, pero un futbolista que tranquilamente puede desempeñarse en todas las posiciones de ataque y en esa polifuncionalidad, mejor dicho, que le da a Antonio Conte como director técnico, esa decisión que puede tomar el italiano de, bueno, hoy vas a jugar de extremo, o mejor dicho, por banda derecha o por banda izquierda, o vas a jugar de 9, o vas a reemplazar a Kane, podés jugar de media punta. Bueno, un futbolista que lo hemos marcado durante todo el video. Es quizás la mejor contratación del mercado, para mi gusto. Sí, totalmente. Y así concluimos este video que se nos fue un poquito largo, pero la verdad es tan completo que me parece que vale la pena. Así que muchísimas gracias. Hasta todos los que se quedaron al final. Sepan que si no los han visto al momento, tienen videos muy interesantes también, como el de Bizuma, el de Perisic y el del Lenglet también en esta última semana. Tendremos muchísimos más, como les dijimos, mañana el de la historia de vida de su niñez, de Richarlison. Y como siempre, decirles que lo que más nos interesa saber de ustedes en los comentarios es qué opinan de este video, qué opinan de este fichaje también, obviamente, cómo lo ven a Richarlison en esta pretemporada y cómo lo ven también para la temporada en sí junto al Tottenham. Como siempre, síganos en nuestras redes, déjennos un like y suscríbanse, que ya estamos a poco de los 800 y después yendo para los 1000 suscriptores acá en YouTube, y nos vemos la próxima. Chau, chau.